mensaje entonces es, Domingo de la Reforma, sola escritura según Santiago. Sola escritura porque estamos en el día de la Reforma, según Santiago, porque como iglesia estamos a punto de navegar este mar, ¿no? Bien profundo de Santiago. Es que vamos a estar hoy leyendo diferentes textos de la epístola de Santiago. No es un mensaje no es el mensaje típico que predico aquí, ¿verdad? Expositivo, secuencial, verso por verso, párrafo por párrafo. Hoy es temático, ya que estamos con el tema de la Reforma Protestante. Así que abrid, por favor, la epístola a Santiago. Vais a tener que tenerla ahí abierta. Vamos a estar fijándonos en diferentes versículos hoy. Empiezo con una breve introducción. Voy a citar hoy en el sermón 7 pasajes de Santiago donde habla sobre la palabra de Dios. Hay un texto que no pienso mencionar porque yo todavía tengo que estudiar a fondo este texto para el año que viene. Es el 4:5, si queréis apuntarlo. Es donde Santiago escribe: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La duda es, y es una pregunta muy polémica, ¿a qué texto del Antiguo Testamento está aquí refiriéndose Santiago? Entonces yo necesito trabajar más a fondo el 4:5. Por tanto, hay 7 referencias a las Escrituras en Santiago. Una referencia no pienso mencionarla hoy porque tengo deberes, ¿verdad? Tengo que ponerme a trabajar eso. Pero sí las demás 6 referencias pienso exponerlas porque son textos muy claros, fáciles de entender y tienen gran relevancia para nuestra iglesia local hoy en pleno siglo XXI. Antes de empezar, sola escritura. ¿Qué es? ¿Por qué defendemos sola escritura? Pues sola escritura es, en primer lugar, podéis ver ahí en la pared, sola escritura es el grito de guerra de la Reforma. ¿Qué quiere decir sola escritura? Significa que la Biblia es nuestra suprema, muy bien, norma de fe y conducta. Ahora, ¿por qué es esto? Porque tú estás aquí en nuestra iglesia, piensas esto que tiene de espectacular, porque en el siglo XVI, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Romana reconocía 3 fuentes de autoridad, y estas 3 fuentes, hasta el día de hoy, según el Catecismo de 94, que es oficial en la Iglesia Católica Romana, hasta el día de hoy hay 3 autoridades en la Iglesia Católica Romana. Pensad en la Iglesia Católica Romana como una silla con 3 patas. A veces vamos a un bar, estamos en una cocina y el hermano tiene ahí una silla con 3 sillas, un trípode, se llama así, ¿no? ¿Está bien dicho? Taburete, ¿ok? Un taburete tiene 3 patas, ¿no? Así que Roma es una silla de 3 patas. Escritura, magisterio, tradición. Repito, escritura, magisterio, tradición. Magisterio es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana. Los obispos en comunión con el Papa. Magisterio. Tradición, bueno, las tradiciones que enseñan ellos. La asunción corporal de María. La naturaleza inmaculada de María. La autoridad papal, el purgatorio y un largo etcétera, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica Romana reconoce 3 autoridades que están al mismo nivel, pero en la práctica el magisterio se eleva por encima de la Escritura. Y luego la Escritura tristemente es torcida para que, se someta a las tradiciones. En la fe protestante, en la fe evangélica, se levanta Lutero diciendo no. Era alemán. Se levantó diciendo nein. No es magisterio por encima de la Escritura, no es tradición por encima de la Escritura, ni siquiera es magisterio y tradición al mismo nivel que la Escritura, es sola Escritura. Por tanto, ¿está la Iglesia protestante en contra del magisterio? No. Nosotros nos regocijamos en buena enseñanza. No, Jaime Ardiaca es un maestro. Cuando tú estás en presencia de un pastor fiel, un predicador fiel, un maestro fiel, es un don del Espíritu Santo a la Iglesia. Estamos agradecidos por estos dones, pero estos hombres se tienen que subordinar a la Escritura. No hay ningún predicador que esté por encima de la palabra de Dios, solo la Escritura. Y luego tradiciones, pues las tradiciones así no tienen por qué ser malas. Lavarte las manos antes de comer, como dice Jesús en Mateo capítulo 15, que es una buena tradición. Yo me lavo las manos antes de comer. Y luego hay otras cosas que hacemos en nuestras iglesias que son tradiciones. Celebramos la cena del Señor aquí en nuestra iglesia una vez al mes. ¿Es antibíblico? No, no es antibíblico, pero no hay una escritura que diga todos los domingos celebraréis la Santa Cena. O sea, hay tradiciones, no hay ningún problema con ellas, siempre y cuando no violen la Santa Escritura. El problema con Roma es que eleva sus tradiciones por encima de la Biblia,
diciendo, como he acabado de decir, ¿no? Purgatorio, María, el papado, bla, bla, bla. Entonces nosotros como evangélicos decimos que la Escritura está por encima de los maestros y está encima de las tradiciones que pueden ir surgiendo dentro de nuestra iglesia. No estamos en contra de maestros, no estamos en contra de tradiciones, pero siempre la palabra de Dios por encima de todo. Y si algo viola la palabra de Dios, lo descartamos, lo rechazamos en el nombre del Señor. Hoy vamos a dividir nuestro mensaje en dos grandes puntos. El primer punto es todo lo que hay ahí. El segundo punto luego se dividirá, os lo comentaré más adelante. El segundo punto se va a dividir en dos subpuntos y luego habrá subpuntos dentro de los subpuntos, ¿de acuerdo? Así que por ahora apuntad si queréis. 1, la Escritura y la regeneración, o si queréis entre paréntesis, la Escritura y el nuevo nacimiento. De nuevo, ¿no? Repensar, leer, regeneración, nacer de nuevo. Así que la Escritura y la regeneración. Y luego punto 2, donde vamos a dedicar más tiempo, porque Santiago es más bien un libro de ética, no tanto de doctrina, la Escritura y la santificación, que el pastor Jaime nos ha estado enseñando en estos días, hablando sobre la salvación y luego sobre la santificación. Primer texto que vamos a leer. Para hablar del primer punto, la Escritura y la regeneración, os invito a acompañarme Santiago 1, versículo 18, posiblemente mi versículo favorito de esta carta. Santiago 1, versículo 18. La Escritura, la palabra de Dios y la regeneración. Y aquí vamos a ver porque nosotros los evangélicos hacemos tanto hincapié en la palabra de Dios. Santiago 1, 8. Él. ¿Quién es Él? Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Me interesa esta parte. Dios de su voluntad nos hizo nacer o renacer por la palabra. Por la palabra de verdad. Bien. Dios nos regenera. Dios nos hace nacer de nuevo. Dios hace un milagro. ¿Y cómo nos hace Dios nacer de nuevo? Pues Jesús dice en Juan 3:8 que todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que sabemos que en nuestro nuevo nacimiento, el que nos resucitó se llama el Espíritu Santo. Hemos nacido del Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo hace su obra, Santiago nos revela un dato adicional. El Espíritu Santo utiliza un instrumento llamado la palabra de Dios. Porque claro, la palabra en sí no puede convertir. La palabra no puede dar nueva vida. Pero cuando la palabra es predicada y el Espíritu sopla, luego hay vida, hay resurrección, hay conversión, hay poder de Dios. Por ejemplo, Pedro dice algo muy parecido a Santiago. En 1 Pedro 1:23 dice el apóstol, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, nosotros somos renacidos, regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo toma la predicación de la palabra, ¡fum!, y obra nueva vida en la gente. Hay un salmo que dice algo bien parecido, un salmo hermosísimo, el 19, y en el versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta. La ley es simplemente sinónimo de la palabra. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Entonces vamos viendo Santiago, estamos viendo a Pedro, estamos viendo al salmista diciendo la palabra, la palabra, la palabra. ¿Cuál es el instrumento que Dios, el Espíritu Santo, utiliza para que tú y yo nazcamos de nuevo? La palabra de Dios. Sola Escritura, no encíclicas papales, no confesiones protestantes, la santa palabra de Dios. Y ahora hazte la siguiente pregunta. ¿Qué otro libro usa el Espíritu Santo de esta manera? ¿Qué otro documento cuenta con el respaldo del Espíritu de Dios? Solamente la Escritura recibe este mover poderosísimo del Espíritu Santo, y por eso es la autoridad de autoridades. Este libro es el libro del Espíritu Santo. Él usa este libro entre los creyentes, entre los incrédulos, trayendo convicción de pecado. De hecho, este libro en realidad es usado por el Espíritu
Porque ¿quién inspiró este libro? ¿Veis? Es su libro. De hecho, anoche, en nuestro tiempo devocional, a Gota le tocó leer, en el devocional que estamos sobre con Calvino, le tocó leer un texto que todos tenéis memorizado, ¿verdad? Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Dios ha inspirado la escritura. Entonces, con razón, el Espíritu usa este libro, porque nómbrame, por favor, otro libro que haya sido inspirado por el Espíritu Santo. Ni siquiera los devocionales de Charles Spurgeon son inspirados por el Espíritu. Ni siquiera los sermones de Martin Lloyd Jones son inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo, y ya que es el único libro inspirado por el Espíritu Santo, decimos sola Escritura. La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Y voy a poner aquí una ilustración de cómo Dios usa la predicación de la palabra para crear nueva vida. Una de mis ilustraciones favoritas. Lidia, la conversión de Lidia en Filipos. Menuda maravilla. Dice la palabra de Dios, ahí está Lidia sentada, era una mujer que simpatizaba con el judaísmo, y dice que Pablo estaba predicando. Ahora, ¿qué estaba predicando Pablo? Pablo estaba hablando de sus sueños, de una voz que yo había oído la noche anterior. Pablo estaba hablando de sus metas ministeriales. Pablo estaba hablando, sueña cosas grandes. No, Pablo está predicando la palabra, y dice la Escritura, Hechos 16:14, que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Marca de una persona regenerada: atención. Hay atención a la palabra predicada. Algo sucede en ti y esta palabra se convierte en voz de Dios. Tú no estás viendo a un predicador, tú estás recibiendo alimento de tu Padre Celestial. Tú sabrás que has nacido de nuevo porque en tu corazón hay una nueva relación con la palabra. Hay temor, hay gozo, hay paz, hay convicción. Dios obra poderosamente en sus hijos mediante la palabra. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si has nacido de nuevo? Si has sido regenerado con este primer punto. Por la palabra. Por tu reacción hacia la palabra. La palabra te atrae. La palabra te seduce. La palabra es un imán que te acerca a Dios. Y esto sucede en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que queremos en esta mañana? Venimos a recibir palabra de Dios para que nuestro Padre nos hable, nos levante, nos reprenda, etc. Necesitamos la palabra del Señor. Así que, amados, número 1, porque nuestra iglesia, domingo tras domingo, entre semana también en los cultos de oración, incluso cuando comparte Antonio, porque tanto hincapié en la palabra, porque esta palabra es la herramienta que el Espíritu Santo utilizará para salvar, y como vamos a ver ahora, para santificar a su grey. La palabra de Dios. Así que el eje del culto evangélico es la santa palabra del Señor, sola Escritura. Hasta aquí el primer punto, bastante fácil, corto, breve. No creo que haya sido para nada complicado. Punto número 2, vamos a ver aquí en un momento 2 subpuntos, y hablaremos después entonces de algo que pasa con nosotros después de convertirnos al Señor, que Dios, somos nacidos de nuevo, y luego empieza un proceso que conocemos como santificación progresiva. En unos instantes entraré en el primer subpunto, hablando sobre la fe, o si queréis entre paréntesis, ahí podéis colocar doctrina, teología. Cuando decimos que es sola Escritura, significa que la Biblia es nuestra suprema norma de fe. Fe quiere decir creencias, porque creemos lo que creemos. Y luego conducta, pues nuestro comportamiento. Porque hacemos lo que hacemos. Porque no hacemos lo que no hacemos. Así que veremos que la Biblia es nuestro guía y autoridad en cuanto a fe y conducta. Antes de entrar en este primer subpunto, voy a leeros Santiago 1:21. Y espero que todos tengáis la cara lavada y que todos os hayáis fijado esta mañana en el espejo. Porque si no, bueno, ya veréis lo que dice Santiago acerca de vosotros. Santiago 1, versículo 21. Y leeremos hasta el 24. Vamos a ver aquí cómo la palabra nos santifica. Santiago va a regañar a personas no creyentes que no aman la palabra, pero luego dirá que la verdadera palabra santifica a los regenerados. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundicia, malicia, a partir de aquí me interesa. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra,
No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, como todos hacemos aquí, ¿no? Por las mañanas vamos al espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bien, la palabra aquí vamos a ver en un momento que tiene el fin de santificarnos, pero quiero empezar pensando aquí en los incrédulos. Nos levantamos por la mañana. Ahora, al menos en el siglo XXI las cosas han cambiado un poco, ¿no? Porque tú entras en cualquier cuarto de baño, me imagino que la mayoría aquí en vuestros pisos, casas, si entráis en el cuarto de baño, va a haber por encima del lavabo un espejo. Como regla general, no todas las personas tienen espejos por encima del lavabo, ¿no? Y nos damos cuenta cuando se presenta, ¿no? En el culto, esto se nota, pero la mayoría de nosotros tenemos por encima del lavabo un espejo. ¿Y qué hacemos? Pues nos levantamos por la mañana y ahí está el espejo. ¿Y por qué estamos mirándonos al espejo? Pues como regla general para fijarnos en nuestras legañas, los mocos, los granos, las imperfecciones que tenemos, ¿no? Si el bigote si hay pelos en nuestro bigote, la barba. ¿Y qué hacemos con esta imagen? Pues ahí mismo, delante del espejo, vamos arreglándonos. Ahora, en el primer siglo, los espejos no eran como los espejos que tú y yo tenemos hoy día. Lo que tú tenías que hacer en aquel entonces era coger una especie de vidrio que reflejaba algo de tu cara y luego con esta imagen en mente tú ibas a por el agua, el jabón y luego con la imagen que habías visto tú ibas limpiándote. Entonces, Santiago aquí está diciéndonos que el hombre incrédulo, sí, la palabra llega, está viendo algo de su verdadera naturaleza en el culto cristiano. La palabra está siendo predicada, anunciada, porque no solamente yo estoy predicando a los creyentes, estoy predicando a vosotros incrédulos también. Y a veces en cultos cristianos, si lleváis meses con nosotros, años con nosotros, en ciertos momentos habréis experimentado convicción de pecado. Habréis visto vuestros pecados. Habréis entendido que estáis bajo la ira y la maldición de Dios. Y si salís de esta vida sin estar en paz con Dios, vais a condenación perpetua. Y en momentos dados, a lo mejor el Señor os habrá espantado por medio del Espíritu y su palabra, pero habéis salido y meses más tarde, años más tarde, seguís en vuestro estado natural sin ningún tipo de convicción. Sois este hombre, el hombre que sí está expuesto a la palabra, pero al apartarse del espejo se olvida. Es como el hombre que ve, yo qué sé, coge el vidrio, ve un granazo lleno de natilla, ¿no? Encima de la ceja derecha, se va del espejo, va por el jabón y dice, ay, ¿dónde estaba ese grano, no? Se olvida, sale y empieza a trabajar olvidándose del grano que tiene ahí en la cabeza. Esto es exactamente lo que pasa con el incrédulo. Es expuesto a la palabra, recibe la misma palabra que los creyentes, pero no hace nada en él. Y así se cumple lo que Jesús nos dice, Marcos 4:15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Porque todos los incrédulos que se han congregado con nosotros a lo largo de estos últimos 8 años, ¿no? Desde que estoy aquí en Almería, porque los incrédulos que se han congregado con nosotros hoy siguen en sus pecados. Porque han salido y Satanás ha robado esta palabra de su corazón. No han meditado en la palabra. No han salido del culto como Charles Spurgeon, como John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, que vieron sus pecados, entendieron sus pecados y estaban en meses en agonía de espíritu, clamando a Dios que tuviese misericordia de ellos. Y luego después de prolongado sufrimiento espiritual, recibieron nuevo nacimiento por el poder de Dios. Así que qué importante es meditar constantemente en la palabra del Señor. Y si no sois salvos hoy, recibid esta palabra. Decid, Padre, haz que esta palabra sea real. Haz que esta palabra me resucite, que me haga nacer de nuevo por tu buen poder, oh Dios. Así que el incrédulo es el hombre que es expuesto a la palabra, pero se aparta del espejo y se olvida de cómo era su cara. Pero ¿qué pasa con el verdadero creyente? Porque aquí Santiago también está hablando de creyentes. Dice que el creyente es aquel que anda en santificación. Y él habla de la santificación aquí como ser hacedor de la palabra.
La santificación es ser hacedor de la palabra. Ahora, santificación, hay 3 tipos de santificación. Aquí estamos pensando en el segundo tipo. Santificación número 1 es santificación inicial. Santificación inicial es regeneración, nuevo nacimiento. La santificación que recibimos en el día de nuestra conversión. A partir de aquel día en adelante, santificación progresiva. Y todos, si somos salvos, todos aquí en esta iglesia estamos en este proceso. Algunos más avanzados que otros, todos en el camino. Y tipo número 3, la santificación final, consumada el día de la glorificación. Santiago está hablando del segundo tipo de santificación. Si tú de verdad has nacido de nuevo, no solamente habrá pasión por la palabra en ti, la palabra te cautiva, tus 5 sentidos están puestos en la palabra de Dios, esta palabra también te cambia, produce fruto y buenas obras en ti. Santiago dice, somos ahora hacedores de la palabra. Entonces, ¿por qué crees tú en la Trinidad? Porque la palabra te enseña esta doctrina. ¿Por qué crees en la doble naturaleza de Cristo? Porque la palabra te enseña esta doctrina. Y a nivel de conducta, ¿por qué no dices tacos? ¿Por qué no fornicas? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué no? Porque la palabra, tú haces la palabra, porque a través del Espíritu Santo puedes andar en santificación. Y ahora lo que quiero hacer con los restantes textos de Santiago es entrar en estos 2 subpuntos y demostraros cómo la Escritura ejerce un efecto santificador. Número 1, en nuestra fe. Vamos a empezar por la fe. Y voy a enseñaros un pasaje doctrinal de Santiago. Y lo que quiero que veáis es lo siguiente. Santiago, cuando quiere enseñar a la iglesia sobre una doctrina, o luego cuando veremos ciertas conductas, él hace exactamente lo mismo. Recurre a la palabra. Él no dice a la iglesia, hermanos, tenéis que creer que la fe produce obras porque te lo digo yo, porque yo soy Santiago, yo soy una máquina, yo formo parte del magisterio apostólico. No. Santiago te dice, tú tienes que creer lo que te estoy enseñando, porque está enseñando la Escritura. Y así vemos que Santiago, en la primera generación de cristianismo, estaba totalmente de acuerdo con sola Escritura. Santiago también estaba subordinado a la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Es que el pasaje doctrinal, estamos aquí en 2.1 ahora, 2.1 la fe. Vamos a abrir Santiago capítulo 2. Texto muy citado aquí por los católicos en su disputa con nosotros en cuanto a la justificación. Y vamos a leer ahora versículos 21 al 25. Santiago 2, del 21 al 25. Santiago está aquí hablando doctrinalmente, nos está dando una enseñanza doctrinal. Dice el siervo del Señor, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis también que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, la prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Bien, observad aquí antes de entrar en detalles. Santiago quiere establecer una doctrina en la iglesia. ¿Y qué hace? Recurre al Antiguo Testamento. Recurre a la Biblia. Concretamente, el relato de Abraham, ¿en qué libro bíblico sale contado? Génesis. Rahab, su relato sale ¿en qué libro? Josué, muy bien. Génesis, Josué. Entonces él está enseñando a la iglesia. No quiere que la iglesia coloque su fe en el magisterio. Por tanto dice la Escritura. Yo voy a enseñaros algo según Génesis y algo según el libro de Josué. ¿Y qué está haciendo Santiago aquí en el contexto? Pues él quiere enseñarnos según el contexto de que la verdadera fe siempre produce buenas obras. Como acabo de señalar a finales del capítulo 1, somos hacedores de la palabra. Si tú, verdad, tienes la palabra implantada en ti, serás hacedor de la palabra. Es que es imposible
que no hagas la palabra, porque tú eres una nueva criatura. Sí, con tus defectos, amén, tus imperfecciones, por supuesto, pero habrá obediencia. Habrá fruto, sí o sí. Es imposible que un buen árbol no dé buen fruto. Ahora, Santiago nos está diciendo aquí, en cuanto a cómo sabe si alguien de verdad tiene una fe salvadora o si alguien tiene una fe falsa. Si alguien dice por ahí, bueno, yo voy al cielo porque una vez levanté mi mano en un culto, repetí una oración al estilo mono, al estilo loro, yo voy al cielo porque repetí una oración, yo soy cristiano, como muchos aquí también en Almería hasta el día de hoy, yo soy católico, vale, no practicante, pero soy católico, tengo mi fe y sé que voy al cielo. Y ahora Santiago está examinando esta cuestión. ¿Cómo podemos, si una persona que dice verbalmente, esta persona dice tener fe, cómo podemos tú y yo saber si realmente tiene fe? Está hablando en el sentido eclesial. ¿Cómo podemos nosotros como hombres saber eso? Porque claro, delante de Dios, Dios vio el corazón de Abraham, no tuvo necesidad de sus obras. Dios vio el corazón de Rahab, no tuvo necesidad de sus obras. Pero tú y yo somos seres humanos. Para tú y yo, para nosotros saber si Abraham tenía fe, y para tú y yo saber si Rahab tenía fe, tú y yo necesitamos ver algo. Necesitamos ver frutos. Necesitamos ver pruebas. Por ejemplo, aquí en la iglesia. No podemos recibir a cualquier payaso en membresía de la iglesia. Una persona se presenta aquí el día domingo, pastor, quiero hacerme miembro de la iglesia. ¡Ay, qué bien! Te vamos a nombrar miembro ahora mismo. ¡Qué bueno! Otro miembro más. No, hermanos, hay un proceso. Tenemos que conocer a la persona. Hay cursos, hay tiempo juntos, hay meses de conocer a esta persona. Hay marcas del Espíritu Santo. Hay una vida arrepentida. Hay fruto. Hay amor, gozo, paz. Hay pasión por la palabra. Hay entrega al Señor Jesús. Tú y yo tenemos que juzgar los árboles por sus frutos. Ahora, Dios no. Dios ve el corazón. Pero tú y yo no somos Dios. Y por tanto debemos, hermanos, analizar la profesión de fe según los frutos. ¿Cómo puedo yo saber que Abraham tenía fe? Yo no veo el corazón de Abraham. Yo no puedo decir a Diana, yo puedo garantizarte que Abraham tenía fe. No, yo no puedo dar a Diana esta promesa. Pero sabemos que Abraham tuvo fe porque hizo obras, obedeció la palabra del Señor. Dios le dice, Abraham, toma tu hijo amado, llévalo al monte Moría, sacrifícalo en obediencia a mí. Abraham lo hace, madre mía. Este hombre sí que obedeció a Dios. Y sé que Abraham tenía fe gracias a sus obras. Sus obras dan testimonio de que su fe es verdadera. Exactamente lo mismo aconteció con Rahab la prostituta. ¿Sabéis lo que hizo ella? Ella escondió a los espías del ejército de Josué, porque ella vivía en Jericó, estaba el pueblo de Dios a punto de conquistar esa ciudad, pero enviaron primeramente unos espías para ver cómo estaba la cosa. Rahab, temiendo al Señor de Israel, escondió a los mensajeros, los envió por otro camino, protegiendo sus vidas. Y así vemos que Rahab tenía verdadera fe en el Señor. Y Matthew Henry estaba comentando anoche en un libro de él que estaba leyendo sobre Santiago, como que Santiago aquí está demostrándonos que la fe abarca a todos, ¿no? A Abraham, cuando tú piensas en un hombre piadoso, ejemplar del Antiguo Testamento, casi siempre pensamos en Abraham. Y cuando pensamos en una persona, ¿no? Muy vil, pensamos, ¿no? En una persona como cobrador de impuestos, una prostituta. Y vemos aquí que los dos, Abraham y Rahab, fueron justificados por la fe. Y en ambos casos, su fe, siendo verdadera, produjo buenas obras. La idea no es, bueno, ya que Abraham era un buen hombre, él tuvo fe e hizo obras. No, Rahab también, siendo lo que era, se arrepintió y también hizo obras. O sea, todos los cristianos, desde Abraham hasta Rahab, hacemos buenas obras para la gloria de Dios. No para ser salvos delante de Dios, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero las obras revelan si tenemos fe verdadera. Cito aquí el pasaje de la Biblia de Judith que recibió el otro día. La Biblia de estudio, Herencia Reformada, dice lo siguiente. Está hablando de cómo Santiago utiliza el verbo justificar en cuanto a las obras de Abraham y de Rahab. La palabra justificado en este contexto no significa ser declarado justo por Dios el juez, sino demostrar que ya es justo. Pablo habló de ser considerado justo delante de Dios, claro, en Romanos y en Gálatas, pero Santiago dio una fe que se evidencia a sí misma ante los demás a través de las obras que siguen a la verdadera fe. Entonces, lo que la Biblia de
estudia aquí está diciendo es que las obras de Abraham revelaron que ya era justo. Las obras de Abraham revelaron que ya era justa. La verdadera fe siempre, pero siempre produce obras. Y como Santiago concluirá el capítulo, la fe sin obras es bueno. Sí, que si una persona por ahí te dice, no, yo soy creyente, yo soy evangélico, hice una oración, pero no hay frutos de arrepentimiento, no hay fe, no hay pasión por la palabra, no hay nada, no hay vida congregacional. No estás hablando con un creyente. Bueno, Dios conoce el corazón, pero tú tienes que juzgar con los frutos. Y en efecto, dice Santiago, en el contexto eclesial, sabemos que hay personas genuinamente convertidas por los frutos. Y si no hay frutos, no podemos ir declarando a la gente hay salvo por ahí. Lo importante en cuanto a nuestro texto de hoy, el tema de hoy, sola escritura, es ver. Cuando Santiago quiere enseñar algo a la iglesia, se fundamenta en la escritura. Y de esta forma inconsciente, Santiago está reconociendo que él está subordinado a la palabra de Dios. No es, yo soy Santiago y vengo a torcer la escritura. No, yo soy Santiago y me escondo detrás de la escritura. Os predico la escritura. Y por tanto hoy, yo os estoy enseñando sobre sola escritura. Y yo no vengo a deciros, iglesia, creed en sola escritura, porque soy Will. Y tenéis que creerme, porque soy un predicador, llevo 20 años predicando. No, hermanos, vosotros tenéis que creer en sola escritura, porque la Biblia enseña sola escritura. Santiago enseña sola escritura. Jesucristo enseña sola escritura. Es que Santiago, a la hora de hablar de doctrina, apela a la autoridad de la escritura. Y ahora vamos a ver 4 ejemplos en cuanto a conducta. En estos 4 casos que vamos a citar ahora, Santiago va a procurar, solucionar 4 temas pastorales que se estaban dando en las iglesias. Y curiosamente, 20 siglos más tarde, se nota que era un pastor de la iglesia, porque son los mismos vicios que vemos hoy, 20 siglos más tarde, aquí en el sureste de España y en todas las congregaciones. Él abordará el tema del favoritismo o el amor fraternal, el tema de la humildad, el tema de la paciencia, el tema de la oración. Vamos a ver un pasaje en cada texto y hay un denominador aquí común. El denominador común es que en cada exhortación, con respecto a la conducta, él cita textualmente la escritura, repitiendo lo que acaba de decir. Entonces, Santiago no dice, bueno, haced esto porque yo os lo digo. No, haced esto porque la escritura os lo dice. Sola escritura. Bien, texto número 1, el amor fraternal. Y aquí vamos a leer capítulo 2 del 8 al 11. Capítulo 2 del 8 al 11. Y veremos que como Santiago cita 3 textos de la escritura para condenar el pecado del favoritismo en la iglesia. Las facciones que se van formando a nivel social en casi todas las congregaciones. Yo y mis amiguitos, me relaciono con mis 3-4 amigos y no hablo con el resto de la iglesia. No, tienes que tener el corazón abierto para toda la iglesia. No pasar todo nuestro tiempo con unos cuantos hermanos de la iglesia. Toda la iglesia ha de ser mi hermano, mi hermana. Santiago 2, 8 al 11, el pecado del favoritismo. Y ahora Santiago va a enseñaros cómo lidiar con este pecado, que todos somos propensos a caer en esto a nivel eclesial. 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en el pasaje anterior está recriminando a los que hacen distinciones en la iglesia, sus amigos, los que no son sus amigos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, voy a pasar todo mi tiempo libre con Doris, con Encarna, con nuestras hermanas, pues ya está. Si hacéis acepción de personas, estáis todo el rato con unos hermanos y no queréis saber nada de los demás hermanos de la iglesia, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien, en este pequeño texto tenemos 3 citas textuales del Antiguo Testamento. Cita número 1, a ver si alguien sin mirar puede decirme, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo quiere el nombre del libro. Levítico. Luego tenemos no matarás. Sí, también está en Deuteronomio. ¿Y dónde más está esta cita? Éxodo, no cometerás adulterio. Éxodo y Deuteronomio también.
Por tanto, en cuestión de un pequeño pasaje, tenemos 3 citas textuales del Antiguo Testamento. ¿Con qué fin? Con el fin de lidiar con el pecado del favoritismo. Yo y mis amiguitos, yo y mi grupito de la iglesia, yo y los que siempre salgo a comer con ellos, siempre están en mi casa, yo y ellos, mi iglesia es esa. No, hermanos, 20 siglos más tarde, seguimos lidiando con el pecado del favoritismo. ¿Y qué dice Santiago al respecto? ¿Cómo podemos acabar con estas facciones que van levantándose en la iglesia? El amor al prójimo. Levítico, la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya que la escritura es la voz de Dios, cuando nos congregamos, tenemos que servir a todos. Preocuparnos por todos. Llorar por las penas de todos. Mostrar interés en toda la iglesia y no solamente en mi grupito. Y hermanos, si llevamos unos cuantos años en la fe, sin importar la iglesia, todos sabemos que en las iglesias hay favoritismo, hay grupitos, hay facciones. Y debemos ser muy intencionales a la hora de luchar contra esta mentalidad. Todos somos familia de Dios. Ahora es cierto, con algunos pasa a tener más. Sí, por supuesto, es normal, entendemos esto. Pero el amor es para con todos. No solamente mi grupito, no solamente los de mi edad, no solamente los de mi nacionalidad. ¿Me entendéis, hermanos? La forma de vencer el favoritismo en la iglesia es a través del amor al prójimo. Y lo que Santiago está diciendo, pues, en cuanto a la conducta, este pecado de favoritismo en la iglesia, lo que tenéis que hacer es obedecer la Biblia. Obedecer la palabra de Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Y recuerdo también que esta palabra, yo sé que es la Biblia, pero si tú desobedeces la Biblia, estás en realidad desobedeciendo a Dios. Porque vamos a pensar, ¿no? Hemos dicho antes que toda escritura es inspirada por Dios. Es la voz, es el soplo de Dios. Vamos a pensar, mis hijos. Yo le doy un mandato a Chloe. Chloe, haz no sé qué, no sé cuánto. Y Chloe no lo hace. Yo le he dado un mandato verbal. Ok, este mandato no es will. Pero si Chloe desobedece este mandato, me está desobedeciendo a mí. Porque este mandato me representa. Este mandato simboliza mi autoridad paternal. Ok, la Biblia no es Dios. No somos bibliotras. Pero si tú desobedeces la Biblia, estás pecando contra el Dios que inspiró la Biblia. En la iglesia entonces, debemos luchar contra el pecado del favoritismo, recordando solo la escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amar a todos. El pastor, no hay pastores así, no. Los pastores solamente están con la gente adinerada de la iglesia. No, el pastor está con todos. El pastor no es propiedad de un grupito de la iglesia. El pastor es para toda la iglesia. Y todos los hermanos aquí os pertenecéis los unos a los otros. Y debéis amaros los unos a los otros. Y no caer en favoritismo. Y una vez más, increíble que Santiago, como pastor, ya está viviendo cosas que están dándose 2000 años más tarde. Es que en cuanto al primer tema, favoritismo, Santiago apela a la escritura, Levítico y Éxodo. Número 2, el tema de la humildad. Esta vez estamos en el capítulo 4, versículo 6. La humildad. Y aquí también, Santiago en el contexto está condenando a los divisores, los que están completos, siempre calumniando, hablando mal de la gente, de los líderes, siempre, ¿no? Ahora Santiago va a abordar este tema. ¿Cómo podemos tener una iglesia libre de divisiones, de odio, de división? ¿Cómo? Pues a través de la humildad. Versículo 6 del 4 capítulo. Dice Santiago, Dios da mayor gracia. Y por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Que se creen, ¿no? Los dueños de la congregación, los creen súper santos. Yo y mi santidad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Contexto. Hemos visto en primer lugar el pecado del favoritismo. Pecado número 2 aquí que Santiago está intentando solucionar es lo que nombra a principios de capítulo. Los pleitos, las guerras en la iglesia. Ahora, yo llevo 22 años en la fe.
Una vez más, vosotros que lleváis unos cuantos años en la fe, ¿acaso no es cierto que en todas las iglesias, después de estar ahí unos meses y las sonrisas y todo bonito, besitos, todo parece tan hermoso? ¿No es cierto que después de unos cuantos meses, llevando tiempo ahí, independientemente de la iglesia, te enteras de conflictos, pleitos, guerras, gente que está llena de odio, que detesta a otras personas de la iglesia? ¿Es así o es así? O sea, 2000 años han pasado y es como si estuviéramos leyendo una carta que Santiago habría escrito ayer. El Espíritu Santo sigue hablando hoy. Santiago nos dice, justo al final del capítulo 3, porque el 3 y el 4 constituyen un solo párrafo en el original, dice en el capítulo 3 y 16, donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Y luego Santiago dice en el 4:4, mismo contexto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cuando tú y yo tradicionalmente leemos este versículo, pensamos en gente que está escuchando música pecaminosa, gente que va a discotecas, gente que se emborracha, gente que fornica. No, Santiago no está hablando de eso. Cuando Santiago está condenando aquí a los mundanos, está condenando a la gente pleitosa en el seno de la iglesia. La gente que siempre anda calumniando, hablando mal, con este espíritu criticón, vergonzoso. Santiago está pensando en esa gente. Oh almas adúlteras, sois unos mundanos y así estáis en enemistad con Dios. Debemos leer este texto en su contexto. El espíritu de división es mundano. Y cuando alguien se cree el dueño de la iglesia, inevitablemente veremos estos frutos. Y ahora, ¿cómo lidiar con este pecado? ¿Cómo podemos nosotros en Almería tener una iglesia en paz? Una iglesia de amor fraternal. ¿Cómo? La solución es humildad. Porque ¿cuál es el problema con el que siempre está sembrando pleitos? Está lleno de sí mismo. Él siempre lleva la razón. No, yo tengo la razón. No hay quien me corrija. Yo sé lo que tiene que hacer Paco, yo sé lo que tiene que estar haciendo Ramón, Carolina, yo sé, porque yo soy el gran sabio en la iglesia, yo sé exactamente cómo la cosa se tiene que hacer en la iglesia, y si las cosas no van conforme a mi gran sabiduría, todo el mundo se va a enterar. Lo que necesitamos, hermanos, es desinflarnos. Necesitamos una virtud olvidada llamada humildad. Humildad, os leo aquí las palabras de nuevo, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, esta frase no es de Santiago. Él está citando un pasaje y os pregunto de nuevo, ¿alguien sabría decirme dónde se encuentra este texto bíblico? Está en los Salmos y también está en Proverbios. Pedro lo cita, el primero de Pedro, creo, bueno, no tengo, creo que es el 5, por ahí, no sé, está por ahí. Pedro cita también, están los Salmos, están Proverbios, y Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y bendice a los soberbios. Aquí gracia no es gracia salvadora, gracia en el sentido de bendecir. ¿Y acaso no es así? Que cuando hay humildad, cuando vamos a la iglesia para amar, no para criticar, no para matar a la gente, cuando vamos con un fin cristiano, disfrutamos, estamos en paz, en casa también. Pero Dios resiste a los soberbios porque hay como Dios derrama juicio sobre estas personas. Porque vale, en la iglesia siempre están montando pollos, pero en la vida personal son personas insoportables. Nadie quiere acercarse a esas personas porque son personas problemáticas, te dan dolores de cabeza, son una pesadilla andante, ¿no? Y ahí está el juicio de Dios. Esta gente que siempre está fomentando división, que siempre está sembrando pleitos, Dios está activamente resistiendo a estas personas. Y muchos de ellos tarde o temprano quedan expuestos, ¿no? En público por el juicio del Señor. Pero Dios da su bendición a los humildes. Cuando hay amor fraternal, cuando hay perdón, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando caminamos en la misma dirección, ¡qué paz! Todo es fácil, todo es amoroso, todo es tan bonito, todo es agradable, armonioso. ¿Qué prefieres tú, no? Vivir siempre imponiendo tu criterio, dando a conocer tu opinión con soberbia o simplemente ser una persona humilde.
Da gloria a Dios, amar a tus hermanos y así disfrutarás de la paz del Señor. Y de nuevo en el contexto, en el siguiente versículo, estamos en el contexto de conflictos eclesiales, cuando Santiago dice, someteos pues a Dios, sed humildes, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice ahí, resistid al diablo, está hablando de la obra diabólica en la congregación que está sembrando pleitos y divisiones. O sea, la humildad que va a hacer en nuestra iglesia. Si todos quieren nuestra iglesia, andamos en humildad, no será posible que ningún siervo de Satanás haga daño a nuestra congregación, porque nadie le hará caso. Una persona te llama, oye, vete a mi casa, vamos a tomar un café juntos, y empiezo a hablarle mal de Nicolás, de Isabel, de Raquel, empiezo a calumniar, hablar mal, pero si yo estoy sometido al Señor, yo tengo humildad en mi corazón, temor de Dios, lo que yo voy a hacer con esa persona es, ¡pum!, cerrarle el pico, ¿no? Le voy a cortar la lengua, no le voy a hacer caso, y esta persona tendrá que irse para otra congregación, en vez de dividir aquí, ¿verdad, hermanos? Es la humildad, si tenemos una iglesia bañada en esa humildad, Satanás no podrá prosperar entre nosotros. Pero si empezamos a comportarnos como pavos reales, yo y mi opinión, yo y mis ideas personales, hermanos, nuestra iglesia va a sufrir grandemente. Que Dios nos dé una iglesia humilde, donde veamos a los demás, Filipenses 2:3, como superiores a nosotros mismos. Sandra es superior a Will. Y si yo entiendo que Sandra es una reina y yo soy un simple siervo, no me resulta difícil servir a mi hermana. Es poco como Pablo decía el otro día en su devocional, algo que me dejó pensando. A veces decimos, ¿no? Porque yo he pensado estas veces en el pasado, es que esa persona me faltó a mí el respeto. Esa persona a mí me faltó el respeto. Y luego el hermano dice en su devocional, pero ¿tú qué mereces? ¿Tú mereces el infierno? ¿Tú mereces el infierno? ¿Estás tú preocupado porque alguien a ti te ha faltado el respeto? Arrepiéntete. Diga, gloria a Dios. No, vemos enseguida este pavo real que tenemos ahí metido por dentro. Y todos queremos destacar, ser respetados. Arrepiéntete. Sé humilde. Sométete al Señor. Y luego vivirás en la paz de Dios. Porque si vives así, no, me faltó respeto, me faltó respeto, me faltó respeto. Vives en malestar. No hay paz. Estás siempre planeando, tramando cosas para hacerle daño a la otra persona. ¿Ves? En la humildad hay bendición. Iglesia, Dios resiste. Y Dios va a seguir resistiendo a los soberbios. Pero Dios dará su gracia a los humildes. Seamos una iglesia servicial, amorosa, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos a todos. Y si tenemos verdadera humildad, se verá también en casa. Se verá entre semanas. Seremos gente fácil de tratar. No seremos gente problemática, pesada. No. Una persona humilde. Da gusto estar con una persona humilde. Tenemos 2 temas más. Y de nuevo, lo que estoy diciendo. Como si Santiago estuviera pastoreando hoy día siglo XXI. Tema número 3. El tema de la paciencia. El penúltimo texto citado por Santiago. Bueno, aquí tenemos 2 textos. Santiago 5 del 10 al 11. Santiago 5, 10 al 11. Así que en cuanto al favoritismo, hermanos, sola escritura. En cuanto a los pleitos, las guerras en la iglesia, sola escritura. Número 3, ¿qué hacemos con el tema de la paciencia? Cuando estamos estorbados, cuando estamos preocupados, veremos una vez más, la solución es sola escritura. Santiago 5 del 10 al 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Claro, ¿qué profetas? ¿De qué profetas está hablando? Del Antiguo Testamento que salen en la Biblia. Está pensando en la Escritura. Es que, hermanos, tomad por ejemplo a los profetas que os hablaron en el nombre de Dios. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Job, ¿de dónde saca Pablo la cita de Job? ¿De la literatura pagana? De la Escritura. Los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Habacuc, bla, bla, bla. Job, escritura. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Por tanto, hemos visto Éxodo, Deuteronomio, Génesis, Josué, Proverbios, Salmos también habla del texto ese de humillaros delante de Dios. Y ahora tenemos los profetas, no nombra ningún profeta en concreto. Y el libro de Job. Santiago vivía en la palabra de Dios, nadaba en la palabra, era un hombre de la palabra. Si tú le hubieras cortado
el brazo habría salido biblina, como decía Spurgeon o John Bunyan, ¿no? Tú le cortas en cualquier lado, sale, no sangre, sino biblina. Santiago estaba lleno de la palabra de Dios. Para ser pacientes, ¿verdad? Y a todos nos encanta ser pacientes. O solo yo. A todos nos encanta la paciencia, ¿verdad? Nos encanta. ¿Verdad? Ahí está Carmen. Bueno, Juan Frank también muy paciente con su esposa, iba 3 horas delante del espejo. ¿No? A todos nos cuesta la paciencia, ¿verdad? O solo a mí me cuesta, ¿eh? Todos luchamos con la falta de paciencia. Ahora, ¿qué tipo de paciencia tiene aquí en mente Santiago? Hay diferentes posibilidades. Posibilidad número 1, la paciencia en la espera de la segunda venida. Porque dice en el versículo 7, tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso podría ser el primer tipo de paciencia que tiene en mente. Primer tipo, posiblemente, la paciencia en la espera de la segunda venida. Segundo tipo de paciencia podría ser el sufrimiento que los hermanos pobres de la iglesia están experimentando a manos de los jefes corruptos. Esto sale en versículos 1 al 6. Hermanos pobres, tened paciencia en el Señor. Tened paciencia. Él tarde o temprano os va a vindicar. Él va a dar la cara por vosotros. Tercer tipo de paciencia que Santiago podría tener en mente por el contexto es el sufrimiento que experimentamos por los creyentes excesivamente criticones. Versículo 9 dice, justo delante, ¿no? Del versículo 10, versículo 9 dice, no os quejéis unos contra otros. Hay gente así en las iglesias, gente quejica, quejándose de todo y de todos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, etc. Entonces, el tercer tipo de paciencia sería, si tú te enteras de que hay personas en la iglesia que te han calumniado, te están acusando falsamente, ten paciencia. No reacciones en la carne, sé paciente. Y tipo número 4, paciencia en momentos trágicos. Y hay la alusión a Job, ¿no? Pierdes a familiares, pierdes tu salud. Ahora no, estamos entrando en... Bueno, ya estáis muchos con pobre Isabel, estáis estornudando cada 2 por 3. Yo también ya me notáis, ¿no? Que tengo un montón de mocos y profetizo, más resfriados. Yo sé que hay muchos profetas diciendo profetizo salud. Estamos entrando en invierno, más constipados, más resfriados, más gripes. Así, hermanos, las cosas como son, ¿no? Así que nosotros tenemos sufrimientos como Job y Santiago pues estaría diciendo en todas estas esferas debemos aplicar la paciencia. No está hablando de la persecución por la fe, pero podemos también meter este tipo de paciencia ahí. No está hablando de esto en el contexto, pero también se aplica. Debemos tener paciencia. Paciencia. Entonces, estás un poco agobiado, estresado, estás orando por algo. Sé paciente. No reacciones en la carne. No fuerces. No metas tu mano. Sé paciente. Confía en el Señor tu Dios. ¿Y cómo te anima Santiago? Dice, mira, piénsalo, profetas. Piensa en todo lo que tuvieron que soportar ellos. Piensa en todos sus sufrimientos. A veces no cuando tendrán ganas de quejarte, ay, pobre de mí, ay, de mí, oh, yo lo estoy pasando tan mal. ¿Sabes cómo soluciono esto? Abro el libro de Jeremías, leo un capítulo, ya está. Gracias Señor, lo tengo todo, ¿no? ¿Verdad? O sea, llevamos nuestras penas a la Biblia, leemos un pasaje de Pablo y se nos va la autocompasión, ¿verdad? Debemos leer nuestras vidas a luz de la palabra de Dios. Y esto también Pablo dice en Romanos 15:4, un texto hermosísimo. Y Pablo dice lo siguiente, aquí va a revelar la razón por la que Dios nos dio el Antiguo Testamento. Bueno, nos dio el Antiguo Testamento para hablar de Cristo, pero también nos dio el Antiguo Testamento, lo que está ahí escrito, la cosa que se escribieron antes del año 56, está hablando del canon del Antiguo Testamento, los profetas, Job, Génesis, Josué, Levítico, Éxodo, los libros que hemos citado y más. Estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Dios a ti te ha dejado una tónica, te ha dejado a ti un medicamento, te ha dejado a ti una pastilla. Estás con tu ansiedad, estás ultra estresado, súper agobiado. Pues, hermano, tómate las pastillas. Tómate una pastilla de los salmos. Tómate una pastilla de los profetas. Tómate una pastilla del libro de Job.
Y ya verás cómo la palabra de Dios va a infundir en ti consolación, esperanza y paciencia. Ahora, digo esto, un incrédulo se parte de la risa. Pero yo estoy hablando ahora de las ovejas. Esta palabra es vida, vida, vuestros huesos. Y muchas veces todo lo que vosotros necesitáis en un momento de gran dificultad es una palabra del Señor. Es un versículo. ¿Cuántas veces no estás ahí orando a Dios, un poco quebrantado, desanimado? Y de repente el Espíritu, ¿no? Como siempre está dando testimonio de la palabra, el Espíritu envía un texto bíblico a tu corazón, ¿no? Y empiezas a volar la Escritura. Dios aplica la Escritura a tu corazón. Y todo se transforma por el poder de la palabra de Dios. Es que hoy, querido hermano, usa la Escritura, sí, desde luego, como un libro cristológico. Habla de Jesús, nuestro Salvador, su cruz, su resurrección, su justicia, amén. Pero también usa la Escritura en tus luchas con el desánimo, con la depresión, con el abatimiento de espíritu que nos asedia a todos. Todos necesitamos el medicamento de la Santa Escritura. Y observad, una vez más, cuando Santiago se dirige a la iglesia, en cuanto a la paciencia, él cita la Sagrada Escritura. Y hoy tenemos la última referencia en el mensaje de hoy. Santiago 5 también, versículos 17 al 18. Y aquí estamos en el marco de la oración. Gente sigue con el tema, ¿no? Los agobios, el estrés, la preocupación que nos devora desde adentro. Y ahora Santiago nos va a dar otra ilustración bíblica para consolarnos. Y esta vez, ¿cómo lidio yo con estas ansias, estas preocupaciones, inquietudes que son comunes a nuestra humanidad? La oración. Santiago 5 del 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, él está en contexto hablando de gente desanimada en la iglesia, gente decaída, gente deprimida, abatida. Y Santiago como pastor dice, ten ánimo, porque Elías también luchaba con eso. Elías, a veces leemos la Biblia y pensamos, wow, Abraham, ¡fum! Superman. Elías, ¡fum! Spider-Man. ¡Fum! Eliseo. Batman. No. Elías era un hombre como nosotros. Él tenía sus altibajos, él tenía sus luchas, él pasaba por el valle de la desesperación. No penséis que estos hombres fuesen grandes, casi ídolos, no. Elías era un hombre como nosotros, pero oró. No se quedó así deprimido, ¡ay, por favor, dame pena y orar por mí! No, él oró. Como Paco oró esta mañana acerca del hermano David, que David, cuando estaba siendo perseguido por sus adversarios, Paco, lo dijiste tú en tu oración, ¿en quién se fortaleció David? En el Señor. Entonces, sí, tú y yo vamos a sufrir, vamos a estar agobiados, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con este agobio? Nos quedamos así en la carne hoy, ¿cómo voy a solucionar esto? Hoy nos preocupamos y la ansiedad nos come desde dentro, o llevamos esos agobios a los pies del Señor. Y en realidad, si todas estas situaciones tan no deseables, si te sirven para llevarte de rodillas delante de Dios, han hecho un buen trabajo. Y decía una vez nuestro hermano Spurgeon, yo he aprendido a besar la ola que me arroja hacia la roca eterna. Y así también nosotros, hermanos, nuestras aflicciones, si están sirviendo para que nos arrodillemos delante de Dios, yo digo, benditas aflicciones, gloriosas tribulaciones, porque están llevándonos al suelo para ver la gloria de nuestro Dios. Y dice, este varón desanimado con sus luchas, al igual que nosotros, él oró fervientemente, no se encerró en sí mismo, se abrió al Señor, oró para que no lloviese. Y no llovió por la tierra, no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses, ¿verdad? Llevamos todo el año aquí en Almería sin ver la lluvia, y justo anoche me puse a orar y mira lo que ha pasado. ¡Wow! Se cumple, es real. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Última pregunta para la congregación. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, Job, profetas. Elías, ¿dónde sale el relato de Elías? ¿Ella es cuál? ¿Cuál reyes? Hay 2. Primera.
Y a principios de Segunda de Reyes también, los primeros 2 capítulos, ahí sale Elías. ¿Os dais cuenta? Santiago está lleno de la palabra de Dios. Biblia. ¿Por qué debéis creer que una persona con verdadera fe produce obras? Porque la Biblia lo enseña así. ¿Por qué debéis ser humildes? Porque la Biblia te dice ser humilde. ¿Por qué debéis orar? Porque la Biblia te lo está enseñando. ¿Por qué? Porque la Biblia. Santiago, como buen pastor evangélico, regresa una y otra vez a la palabra. Aquí tenemos un contexto de aflicción, hermanos atribulados en la iglesia. No hay nadie aquí, que no tenga preocupaciones entre semana. No hay nadie que entre nosotros, el hermano más gozoso de nuestra iglesia, entre semana pasa por problemas, pasa por dificultades. Mira, si alguien aquí en esta iglesia no está pasando por ningún tipo de problema y entre semana no tiene ni una sola inquietud, por favor, que se ponga en pie y todos juntos vamos a darle un aplauso. Hermanos, estamos todos en la misma barca. Todos sufrimos. Y os dais cuenta, fijaos en los hermanos maduros de la iglesia. Ellos tampoco se han puesto de pie. Lo que pasa es que los hermanos maduros han aprendido a través de los años a confiar en el Señor. Y llevan sus cargas a los pies de Dios, sabiendo que Él es el buen pastor. Y Él nos sostendrá hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer en el desánimo? Ya que todos vamos a luchar con el desánimo. Aquí tenemos un buen pastor. Él conoce las luchas de sus ovejas. Pues dice, querida oveja, yo sé que vas a sufrir en ese sentido. Acuérdate de Elías. Elías era igualito a ti con sus luchas. Y dice en el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Es que, querido hermano, hoy en la fe, ¿qué voy a decirte a ti? Te voy a ofrecer una nueva estrategia, un nuevo método, algo fresco que yo haya formulado en mi cabeza. No, hermanos. A los hermanos que estáis luchando aquí en esta iglesia, esta semana con el agobio, con el estrés, con la depresión, hermanos, la oración. Ponte de rodillas. Derrama lágrimas a los pies del Señor. Sé un hombre de oración. Sé una mujer de Dios, de intercesión, de súplica. Vive delante del Señor. Y si estás luchando con cosas, pues pregúntate, ¿de verdad hoy me he puesto de rodillas? ¿Estoy de verdad confiando en Dios? ¿Hay un espíritu de oración en mí? Y si no lo hay, arrepiéntete. Las soluciones son las mismas. No pienso ofreceros nuevas doctrinas. No voy a daros nuevas ideas. Hermanos, está todo aquí. Creemos también en la suficiencia de la Escritura. Y la Biblia es como un bálsamo en todas nuestras angustias. Es que Santiago aquí se nota, era un pastor experto, conocía a sus ovejas, conocía a la iglesia, conocía las luchas y los pecados de su iglesia. Hemos visto pecados donde todos nos sentimos identificados. Pecado 1, favoritismo. Solución, Escritura. Pecado número 2, guerras y pleitos y divisiones en la iglesia. Solución, Escritura. Sed humildes. Número 3, ¿qué hacemos con las aflicciones, las dificultades, los problemas? Solución, la Escritura, los profetas y Job. Y tema número 4, el desánimo, el espíritu abatido, la depresión. Solución, Escritura. ¿Os dais cuenta, queridos hermanos, en todo el mensaje de hoy? Escritura. En todo momento, nuestro querido Santiago está bajo la autoridad de la Santa Escritura. Y de nuevo, por esta razón aquí en nuestra iglesia, este púlpito existe para dar a conocer la verdad de la Escritura. Porque esta es la palabra que Dios ha inspirado. Esta es la palabra que no solamente regenera a los incrédulos. Esta es la palabra que va a proteger, guiar a las ovejas hasta que no estén en el reino venidero. Por tanto, queridos hermanos, hoy, en este domingo, y no solamente este domingo, todos los domingos, que sola Escritura sea el lema de nuestro corazón. En cuanto a nuestra doctrina, sola Escritura. En cuanto a nuestra conducta, sola Escritura. Y si hoy Dios nos ha hablado sobre áreas de nuestra vida que no están rendidas al Señor, es un buen momento para arrepentirnos, pedirle perdón y darle gracias por Él haber infundido aliento hoy en nosotros. Después de tener un tiempo de oración, ahora congregacional, unos minutos, vamos a cantar esta canción que dice: enséñanos a obedecer tu voz. ¿De acuerdo? Yo voy a orar. Vamos a orar de forma silenciosa como iglesia unos minutos. Yo acabaré con una oración y luego cantaremos esta alabanza todos juntos. Así que vamos a orar. Si alguien quisiera levantar la voz, también puede hacerlo. Si no, pues ya en un par de minutos oraré y acabamos
hoy orando como acto de oración al Señor. Oremos a nuestro Dios. Amén. Thank you, Father. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amado Padre, hoy te damos gracias por la verdad de sola Escritura. Gracias por habernos enseñado que tu siervo Santiago, a pesar de ser hermano carnal de nuestro Salvador Jesucristo, a pesar de ser pastor de la iglesia poderosísima ahí en Jerusalén, que contaba seguramente con cientos, tal vez miles de miembros, en ningún momento le entraron ganas de apoderarse de tu rebaño, apelando a su propia autoridad, a su hermano Jesús, a la gran iglesia que estaba bajo su poder. Incluso vemos como Pedro y Pablo reconocieron la autoridad de Santiago en el concilio de Jerusalén. Nada de eso hoy, nada de eso hemos visto en la carta. Nos has enseñado hoy como iglesia un varón completamente sometido a la Santa Escritura. Y te damos alabanza, Dios, porque a lo largo de los siglos has levantado congregaciones felizmente subordinadas a la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por hace 500 años, como enviaste gran luz aquí a nuestra Europa, abriendo los ojos de millones. Y bueno, hasta nuestros días podemos hablar de miles de millones que han visto la gloria del Evangelio bíblico gracias a la recuperación de sola Escritura. Amado Dios, queremos orar en primer lugar por nuestra iglesia. A nivel doctrinal, en cuanto a nuestra fe, danos una iglesia sólida en tu palabra. Danos una iglesia bien versada en la palabra para no ser engañada. Muchos son los lobos, muchos son los falsos maestros. Amado Dios, guárdanos. Ayúdanos a dividir cuidadosamente cada texto de la palabra de Dios para que siempre hablemos la verdad en tu nombre. Y en segundo lugar, en cuanto a la conducta, porque podemos tener una iglesia muy sana en teología, pero luego a nivel de obediencia puede dejar mucho que desear. Y rogamos, Señor, no solamente por las 4 áreas que hemos estudiado hoy, favoritismo, los pleitos, la ansiedad, las preocupaciones, la falta de paciencia. Señor, todas las áreas de nuestras vidas, pedimos que estén también subordinadas a tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a tener matrimonios bíblicos. Ayúdanos a ser padres bíblicos, abuelos bíblicos, hijos bíblicos, nietos bíblicos. Ayúdanos en todo esto, Señor. Trabajadores bíblicos, jefes bíblicos, estudiantes bíblicos, en todas las áreas de nuestras vidas, Padre. Que podamos decir sola Escritura. Dios, llévanos hoy al arrepentimiento por haber pecado contra tu palabra. Y danos, Señor, aquí una iglesia humilde, una iglesia amorosa, donde todos estén amándose unos a otros. Señor, danos, Señor, esa belleza que ha de caracterizar a tu amada esposa. Y rogamos también, Señor, por toda la iglesia, Señor, en este país, en nuestra Andalucía, más allá. Levanta una iglesia fuerte en estos días. Grandes, Señor, son las persecuciones que tu iglesia está soportando. Señor, que tu iglesia siempre encuentre fortaleza, refrigerio, poder en tu santa palabra. Como decía el apóstol Pablo ahí en el texto antes citado, que puedan encontrar consolación, esperanza y paciencia en las Escrituras. Así que gracias, Dios, por estas pastillas, este medicamento, esta medicina que hoy nos das. Y Dios, que seamos sellados fieles en esto, en proclamar sola Escritura
donde quiera que estemos. Te damos gracias hoy por esta palabra que hemos recibido como iglesia en este aniversario tan especial. Y danos, Señor, pues una semana repleta de tu santa palabra. Ahora, Señor, queremos entonar esta canción cantando cada línea desde nuestra alma. Que sea, Señor, una especie de promesa de nosotros a ti. Y sabemos que no podemos cumplir lo que vamos a cantar, pero te pedimos pues a ti, en tu Espíritu Santo, que tú nos des las fuerzas y el poder necesarios para que podamos cumplir con lo que estamos a punto de cantar. Así que ahora cantamos no en nuestras fuerzas, sino confiando en las fuerzas del Espíritu Santo que harán en nosotros lo que es agradable delante de ti. Así que en tu gracia cantamos para la gloria de Cristo. Amén.